Cuando los afiliados de la EPSI Anasguayú ameritan ser remitidos por su estado de salud o porque deben acudir a una cita especializada en otra ciudad distinta a su lugar de residencia, cuentan con las casas de pasos ubicadas en Nazaret, Uribia, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar, Valledupar, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, ciudad visitada hace poco por Icho, el cardenal de la salud. En Barranquilla contamos con dos casas de paso. Una de ellas es Camanes. Y yo antes viajo hogar de paso, Camanes de la EPSI Anasguayú. Mi labor como coordinadora es recibir a los usuarios para que se sientan cómodos, para que se sienten en casa, así como las guiadoras que siempre vienen a hablar con ellos. Aquí le hablamos en Guayunaiki para que se sienten en su comunidad, para que no se sientan solos. Ellos vienen trasladados por cuestiones de su familia porque están enfermos, no es porque ellos quieren estar aquí, entonces para que no se sientan solos y a uno le toca tratarlos con amor. En este hogar de paso se encuentra recuperándose un campeón de la vida. Se trata de Luis Enrique Medina Remolina, un joven guajiro que hace 2 años recibe atención médica debido a un diagnóstico. Su hermosa mamá nos cuenta cómo ha sido este proceso. Mi hijo comenzó con un problema que le daba un dolor y decían que era cálculo y nos atuvimos a eso y comenzamos a darle remedio casero como cosa del pueblo, pero no nos dábamos cuenta porque no alcanzamos a medir el problema que teníamos. Entonces, cuando mi hijo ya se tapó, que ya no daba para orinar, nada, entonces fuimos a Barranca La Guajira y de ahí nos trasladaron a San Juan del Cesar. Ya mi hijo no orinaba, nada, entonces porque no, como la cultura ya que cualquier cosita uno se automedica y eso es lo peor que uno puede hacer. Entonces mi hijo se me complicó en San Juan del Cesar, me lo metieron a UCI, duró 3 días ahí y no respondía al medicamento que le estaban haciendo allá. Buscaron una clínica de más complejidad y nos trasladaron acá a Barranquilla. Bueno, gracias a Dios, acá hemos tenido unos excelentes médicos, una buena atención. Mi hijo llegó, lo metieron a UCI, ahí en UCI duró 21 días. Comenzaron a hacerle biopsia para ver qué tenía, le hicieron como 20 biopsias porque le buscaban una cosa, le buscaban la otra y mi hijo nada. Comenzó primero con unas masas que le tapaban la vía urinaria. Bueno, por ahí, comenzaron a hacer ese primer tratamiento. Gracias a Dios, mi hijo ha evolucionado satisfactoriamente porque a él no me le daban tanto tiempo de vida. Llegó un momento que me desvanecí completamente y mi hijo, nada. Bueno, ahí comenzaron a hacerle tratamiento, hasta que por el sol de hoy puedo decir, vencimos el cáncer, porque después dijeron que era cáncer. Nos derrumbamos todo, el papá, todo, porque no le veían mejoría a mi hijo. Comenzaron con las quimios, gracias a Dios ahí nos dieron una parte buena, porque mi hijo con las quimios, todo se fue desvaneciendo, porque a él le salían unos ganglios que le brotaban de la piel. Y yo decía, mi hijo, ¿qué tienes, mi hijo? ¿Para dónde va? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero gracias a Dios con la quimioterapia, mi hijo tuvo un 100% de recuperación. De ahí duramos 6 meses haciendo la quimioterapia. Primero se la hacían cada 8 días, después comenzaron cada 15 días, después 20 días y así le terminaron las quimios. Gracias a Dios, ya mi hijo, puedo decir, está sano en el nombre de Dios. Para la EPSI Anasguayú es un compromiso acompañar a nuestros afiliados en todos los servicios que necesiten o que requieran para evolucionar satisfactoriamente. La Casa de Paso, nuestra red prestadora, con sus equipos de profesionales con trato humanizado, nuestros médicos concurrentes y la guía bilingüe, hacen que la estancia en otra ciudad sea lo más agradable posible para cada paciente y sus acompañantes. Este año en la EPSI Anasguayú
cumplimos 23 años de estar gestionando salud, un sueño hecho realidad que día a día sigue aportando lo mejor para construir familias felices.